¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrica ese icónico sabor que mezcla chocolate con mantequilla de maní y hace que millones en el mundo no puedan dejar de comerlo? Hoy en Cómo se fabrica te llevamos al corazón de la producción de las tazas de mantequilla de maní de Reese's. Descubrirás secretos que nunca imaginaste, datos curiosos que ni los más fanáticos conocen, y entenderás por qué este dulce se convirtió en una obsesión mundial. Pero, ¿cómo logran que cada taza tenga el equilibrio perfecto entre lo cremoso, lo crujiente y lo dulce? ¿Qué maquinaria hay detrás de esa textura tan única? Quédate porque lo revelaremos todo. Y mientras ves el video, comenta abajo, ¿prefieres más chocolate o más mantequilla de maní en tu Reese's ideal? Todo gran invento tiene una historia y las tazas de mantequilla de maní de Reese's no son la excepción. Todo comenzó en 1928 cuando un hombre llamado Harry Burnett Reese, un ex empleado de la fábrica de chocolates Hershey, decidió crear su propio dulce combinando dos ingredientes simples, chocolate con mantequilla de maní. Lo que en un principio era solo un experimento casero hecho en moldes reutilizados y vendido a vecinos, terminó convirtiéndose en uno de los productos más icónicos de la historia de la confitería. Pero ¿por qué tuvo tanto éxito? La respuesta va más allá del sabor. Harry Reese logró algo que pocos pueden: entender el equilibrio perfecto entre lo dulce y lo salado, entre la suavidad y el crujido, y aunque parezca un capricho del destino, fue su visión de negocio, su persistencia y su obsesión por la calidad lo que marcó la diferencia. Cada lote se hacía a mano, cuidando que la mantequilla de maní tuviera una textura específica y que el chocolate no fuera ni demasiado amargo ni demasiado azucarado. Con el tiempo, el pequeño emprendimiento de Reese llamó la atención de Hershey's, la compañía donde había trabajado. En 1956, la empresa Hershey adquirió la marca, pero en lugar de absorberla, la potenció. Desde entonces, Reese's se convirtió en la marca número 1 de dulces en Estados Unidos, y su expansión internacional no se hizo esperar. Hoy en día, más de 1.000 millones de tazas de Reese's se producen al año, pero muy pocos saben que todo comenzó en una cocina casera con moldes reutilizados y un hombre que no se conformó con solo imaginar el dulce perfecto, sino que se atrevió a crearlo. Y lo más curioso, el diseño de las tazas, su forma, su envoltorio y hasta su proporción de ingredientes sigue respetando la esencia del original. A lo largo del video descubrirás cómo ese legado sigue vivo en cada etapa del proceso de fabricación. Detrás del sabor inconfundible de un Reese's, no hay solo casualidad, hay selección, ciencia y secretos bien guardados. Aunque muchos creen que cualquier chocolate y cualquier mantequilla de maní podrían lograr ese sabor, la verdad es que los ingredientes usados en la fábrica de Reese's son cuidadosamente elegidos y procesados con estándares muy específicos. Todo comienza con el maní, pero no cualquier tipo. Se trata de maní de alta calidad, mayormente cultivado en Estados Unidos, especialmente en Georgia y Alabama. Estos cacahuates pasan por un proceso de tostado especial que maximiza su sabor natural sin llegar a quemar los aceites internos. Después se muelen hasta lograr una pasta espesa que es mezclada con una fórmula patentada de azúcar, sal y aceites vegetales, creando la mantequilla de maní exacta que da ese sabor ligeramente arenoso, dulce y salado al mismo tiempo. Pero lo que realmente sorprende es el equilibrio exacto. No es demasiado dulce ni demasiado aceitoso. La mantequilla de maní de Reese's tiene un contenido de humedad, textura y densidad medidos con precisión milimétrica. Incluso el nivel de molido se calcula para permitir que cada bocado se derrita, pero sin que pierda su textura característica. El chocolate, por otro lado, es un capítulo aparte. Reese's no utiliza el mismo chocolate que otros productos de Hershey's. La fórmula fue modificada ligeramente para adaptarse mejor a la mantequilla de maní. Es un chocolate con mayor cantidad de sólidos de cacao, pero con un perfil de dulzura más controlado, pensado para no opacar el sabor del maní, sino complementarlo. Además, se añaden emulsificantes y estabilizadores que permiten que el chocolate mantenga su textura suave cuando se derrite y su dureza perfecta cuando se enfría. Este tipo de chocolate fue diseñado específicamente para recubrir, proteger y abrazar el relleno. Cada uno de estos ingredientes pasa por pruebas de laboratorio antes de entrar en la línea de producción. Se verifica la acidez, el grado de tostado, la textura y hasta el color. Solo los lotes que cumplen con todos los parámetros logran ser parte de la fabricación. ¿Y sabías que incluso la proporción entre el chocolate y el relleno ha sido objeto de estudios y ajustes a lo largo del tiempo? La receta actual, que contiene un poco más de mantequilla de maní que las versiones antiguas, fue el resultado de investigaciones sobre la sensación de mordida perfecta, según el paladar promedio. Ahora que conoces estos ingredientes de oro, te queda claro que no se trata de una receta cualquiera, sino de una fórmula precisa que ha sido perfeccionada durante décadas. Una vez que los ingredientes han pasado todos los controles de calidad, comienza el verdadero espectáculo, la fabricación a gran escala. La fábrica de Reese's en Hershey, Pensilvania,
es una de las plantas más automatizadas y eficientes del mundo. Aquí cada movimiento está calculado al milímetro y no exageramos cuando decimos que se producen más de 1000 tazas de Reese's por minuto. Sí, por minuto. El proceso comienza con un sistema de alimentación continua de cápsulas de papel. Estas pequeñas envolturas, que parecen simples moldes, están hechas de un papel especial encerado que resiste el calor y mantiene la forma del dulce sin pegarse al chocolate. Las cápsulas llegan por miles a una banda transportadora que las coloca una por una en moldes de acero inoxidable perfectamente alineados. Acto seguido, entra en juego una serie de boquillas robóticas de alta precisión que depositan una capa inferior de chocolate líquido en cada cápsula. Esta primera capa actúa como base y su temperatura, viscosidad y espesor se controlan mediante sensores infrarrojos y medidores de flujo que se ajustan en tiempo real. Pero lo más impresionante es la coordinación entre velocidad y exactitud. Cada movimiento del sistema automatizado está sincronizado con precisión suiza. No hay margen de error. Un sistema central de inteligencia artificial monitorea cada línea de producción y puede detenerla si detecta cualquier irregularidad, como una cápsula mal colocada o una dosis incorrecta. Después de la base de chocolate, las cápsulas avanzan hacia el área de relleno, donde otra boquilla automatizada deposita la porción exacta de mantequilla de maní. Esta boquilla también se limpia automáticamente cada cierto número de tazas para evitar obstrucciones o contaminación cruzada. Los robots no solo repiten movimientos, sino que se autoajustan si detectan variaciones en el flujo de mezcla o en el alineamiento de las cápsulas. Este nivel de automatización no solo acelera el proceso, sino que asegura que cada taza sea prácticamente idéntica en forma, peso y sabor. ¿Sabías que un operador humano solo interviene si hay un error grave? El resto del proceso está completamente mecanizado, monitoreado y registrado por sensores inteligentes. Y todo esto ocurre en segundos. La fábrica funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, con una rotación de lotes que permite mantener el producto siempre fresco y listo para ser empaquetado. Cada línea de producción puede llegar a fabricar más de 1 millón de unidades al día, con una eficiencia que raya en lo asombroso. Ahora que conoces cómo inicia la magia dentro de la fábrica, prepárate porque en la siguiente parte veremos cómo se deposita el relleno con una técnica tan precisa que parece quirúrgica. El corazón de un Reese's no es el chocolate, es la mantequilla de maní, y lograr que cada taza tenga exactamente la misma cantidad, textura y sabor requiere mucho más que simplemente rellenar. En esta etapa, una máquina equipada con múltiples boquillas de acero inoxidable se encarga de depositar el relleno justo en el centro de la capa inferior de chocolate ya vertida en cada cápsula. Cada boquilla está conectada a sensores de flujo, presión y temperatura que garantizan que la mezcla fluya de forma constante y a la velocidad ideal. Y aquí viene lo impresionante: la cantidad exacta de mantequilla de maní que se deposita en cada taza es de aproximadamente 30 gramos y la tolerancia de error es de menos de medio gramo. Si una taza tiene 1 miligramo de más o de menos en peso total, es automáticamente rechazada por el sistema. Pero esto no es solo una cuestión de cantidad. La mantequilla de maní debe tener una temperatura específica, generalmente entre 24 y 27 grados centígrados, para que conserve su densidad pero no se endurezca demasiado antes del recubrimiento final de chocolate. Si está muy fría, no se adhiere correctamente. Si está muy caliente, derrite la capa inferior de chocolate y arruina la forma. Además, el relleno debe estar perfectamente centrado. Para ello se utilizan cámaras de visión artificial que escanean cada cápsula en milisegundos y ajustan el ángulo de vertido en tiempo real. Este sistema de precisión garantiza que la mantequilla de maní no se desborde ni se desplace hacia un lado, lo cual afectaría tanto la estética como el sabor de la taza. ¿Y qué hay del sabor? Aunque la fórmula básica se mantiene, la mantequilla de maní puede tener ligeros ajustes según la temporada. Por ejemplo, en invierno se modifica la proporción de aceites vegetales para mantener la misma cremosidad pese a las bajas temperaturas. Todo está calculado con una obsesión por la perfección. Una vez depositado el relleno, no se permite que la mezcla se enfríe por completo. Las cápsulas pasan inmediatamente al siguiente paso para aplicar la capa superior de chocolate. El relleno debe conservar una textura semilíquida para fusionarse con la cobertura final, creando esa sensación tan característica de mordida suave que explota en la boca con sabor a maní. Así se logra lo que muchos consideran el alma del Reese's, un centro perfectamente equilibrado entre densidad, dulzura y textura, que ha sido perfeccionado durante casi 100 años y que hoy es controlado por tecnología de punta. Ahora que la base de chocolate y el relleno de mantequilla de maní están perfectamente en su lugar, llega el momento de completar la obra maestra, el vertido de la capa superior de chocolate. Este paso, aunque parece simple, es en realidad una parte crítica para lograr la experiencia de sabor y textura que millones reconocen con solo un bocado. El chocolate superior no se vierte de forma libre ni aleatoria.
Un sistema automatizado y cuidadosamente calibrado utiliza boquillas con control de temperatura, caudal y posición. El chocolate líquido, que se mantiene entre 30 y 32 grados centígrados, fluye con precisión milimétrica sobre cada cápsula, cubriendo por completo el relleno sin que éste se mueva o se desplace. El objetivo es lograr un sello perfecto. Esta capa final debe adherirse al borde del chocolate inferior y cubrir por completo la mantequilla de maní, creando una barrera suave, brillante y uniforme. Si el vertido no es exacto, se rompe el equilibrio entre el grosor del chocolate y el centro cremoso, lo que afecta tanto el sabor como la textura al morder. Pero aún hay más. Una vez aplicada la cobertura, las cápsulas pasan por una cámara de vibración ultrasónica. Esta etapa es fundamental ya que elimina cualquier burbuja de aire que se haya formado entre las capas, permitiendo que el chocolate se asiente de forma compacta y lisa. Así se garantiza la consistencia visual y estructural de cada taza. Después de la vibración, las tazas siguen avanzando a través de una cinta de transición que las lleva directamente al túnel de enfriamiento. Pero antes de eso, un sistema de visión artificial escanea cada unidad desde arriba. Si detecta una cobertura desalineada, bordes irregulares o cualquier defecto visual, la cápsula es automáticamente retirada. Y aquí viene un dato curioso. Esa clásica forma ondulada o acanalada que tiene el borde de cada taza de Reese's no es decorativa, es funcional. Ayudan a Lelo News a que el chocolate se adhiera mejor al papel encerado, facilita el desmoldeo y además distribuye el sabor en la boca de manera más equilibrada al morder desde los costados. Cada detalle, desde la forma del borde hasta la densidad del vertido, está diseñado para asegurar que el primer mordisco sea inolvidable. ¿Te has fijado alguna vez en el sonido crujiente al romper un Reese's? Esa textura, ese crack sutil pero placentero no es accidental, es el resultado de una perfecta cristalización del chocolate que se logra solo si el enfriamiento ocurre en el momento exacto. Después de aplicar la capa superior de chocolate, comienza uno de los pasos más delicados de todo el proceso, el enfriamiento controlado. Aunque parezca un simple trámite, esta etapa es clave para lograr la textura, el brillo y la firmeza característica de cada Reese's. Las tazas recién cubiertas aún están blandas. Para darle su forma final, se introducen en un túnel de enfriamiento automatizado donde se controlan factores como temperatura, humedad y velocidad del aire. Dentro de este túnel, el ambiente se mantiene a unos 6 grados centígrados con una humedad relativa muy baja para evitar que el chocolate sude o se empañe. El proceso completo dura entre 5 y 7 minutos, dependiendo del tamaño del producto, ya que Reese's también fabrica versiones miniatura y gigantes. Durante este tiempo, el chocolate no solo se endurece, cristaliza, formando una estructura interna que le da ese crack sutil al morderlo y que permite que se derrita lentamente en la boca, en lugar de colapsar de inmediato. Pero el frío no puede ser demasiado intenso ni demasiado rápido. Si se enfría de golpe, el chocolate se torna opaco, pierde brillo y pueden formarse pequeñas grietas. Por eso, el túnel está dividido en 3 zonas de enfriamiento progresivo, donde la temperatura baja por etapas, permitiendo que el chocolate se estabilice sin tensión interna. Además, un sistema de sensores infrarrojos monitorea constantemente la temperatura del centro de cada taza. Si alguna unidad no alcanza el enfriamiento ideal, se le da una segunda pasada antes de avanzar a la siguiente fase. Un detalle fascinante: la mantequilla de maní, al enfriarse junto al chocolate, no se vuelve sólida, pero sí se fija en una textura estable, cremosa y densa. Esto evita que se derrame al abrir la envoltura y permite que cada bocado tenga esa consistencia única que tanto gusta. Finalmente, una vez que las tazas han pasado el proceso de enfriamiento, se deslizan sobre una cinta transportadora hasta llegar al área de inspección final y empaquetado. Aquí ya tienen su forma clásica, redondas, brillantes, con bordes acanalados y listas para ser vestidas con su icónico papel dorado. Y justo ahí empieza la siguiente fase, el envoltorio. Una coreografía de brazos mecánicos y sensores que transforma una simple golosina en un icono reconocible en cualquier estante del mundo. Llegamos a uno de los momentos más reconocibles del proceso, el emblemático envoltorio dorado. Ese papel brillante que protege cada taza no solo es una cuestión de imagen, es parte del secreto de su frescura y conservación. Una vez que las tazas salen del túnel de enfriamiento, avanzan por una cinta transportadora hacia la zona de empaquetado automatizado. Aquí brazos robóticos equipados con sensores ópticos toman cada unidad con precisión y la colocan en una línea donde se inicia el proceso de envoltura. El papel dorado que recubre cada Reese's no es común. Está hecho de un material metalizado especial con una fina capa interna de polímero alimentario que impide que la grasa natural de la mantequilla de maní y el chocolate lo humedezcan con el tiempo. Además, actúa como barrera contra la luz, el oxígeno y la humedad, extendiendo la vida útil del producto sin usar conservadores artificiales. Cada unidad es envuelta a una velocidad impresionante.
Las máquinas pueden envolver hasta 400 tazas por minuto y lo hacen sin arrugas visibles, sellando los bordes con precisión para que el dulce luzca perfecto al momento de abrirlo. Después del envoltorio individual, las tazas se agrupan de distintas formas según el mercado, en pares, en bolsas con varias unidades o en presentaciones gigantes. Cada presentación tiene su propia línea de empaquetado adaptada. Y aquí entra una de las partes más modernas del proceso, el sistema de escaneo por visión artificial. Cámaras de alta velocidad capturan imágenes de cada unidad envuelta, verificando automáticamente si el sello está limpio, si el papel está bien centrado y si la forma del dulce es la correcta. Cualquier producto que no cumpla con los estándares es desechado o reciclado internamente. Pero el detalle final viene con el empaque externo. Las cajas y envoltorios que contienen varios Reese's también están diseñados con colores estratégicos y códigos visuales que activan el deseo en el consumidor. Naranja vibrante, tipografías gruesas, contraste con el dorado. Todo responde a estudios de neuroventa y percepción de marca. ¿Y sabías que el papel dorado también juega un papel emocional? Varios estudios de marketing revelaron que el brillo metálico genera una sensación de placer anticipado en el cerebro. Por eso abrir un Reese's no solo es abrir un dulce, es abrir una experiencia sensorial. Así que la próxima vez que abras ese papel dorado, recuerda que hay detrás décadas de ingeniería, diseño y ciencia del comportamiento humano. En la siguiente parte veremos cómo se revisan, analizan y aprueban todos estos lotes antes de llegar a tus manos. Si creías que el proceso terminaba con el envoltorio, estás muy lejos de la realidad. Antes de que una sola taza de Reese's llegue a una tienda, debe pasar por una serie de controles de calidad rigurosos que garantizan que cada unidad sea idéntica en sabor, textura, forma y frescura. El primer control es físico y visual. A través de un sistema de cámaras de alta velocidad y sensores láser, cada dulce es escaneado desde múltiples ángulos. Se mide el diámetro, el grosor, la uniformidad del chocolate, la alineación del papel y hasta el patrón del borde acanalado. Una sola irregularidad puede significar la eliminación de esa unidad del lote. Luego viene el análisis químico. Se toman muestras aleatorias de cada lote y se llevan al laboratorio interno, donde se mide el nivel de humedad, la acidez del chocolate, la densidad del relleno y la estabilidad de los aceites vegetales. Incluso se analiza el contenido de azúcares y grasas para asegurarse de que la fórmula no se haya desviado ni una décima de punto. Pero uno de los controles más interesantes es el sensorial. Sí, existen personas cuyo trabajo es comer Reese's todos los días. Son catadores entrenados que verifican que la experiencia sensorial se mantenga constante, evalúan textura, sabor, aroma y la forma en la que el chocolate y la mantequilla de maní se funden en la boca. Si detectan un mínimo cambio perceptible, se ordena revisar toda la línea. Y no todo es humano. La fábrica también cuenta con un sistema de inteligencia artificial que recopila y analiza en tiempo real más de 15,000 datos por minuto, desde la velocidad de las máquinas, la temperatura ambiental y los niveles de vibración, hasta microvariaciones en la densidad del relleno. Todo se registra y se compara contra el estándar ideal. Cada lote aprobado es etiquetado con un código que indica su origen, fecha, hora, línea de producción y operador responsable. Esto permite una trazabilidad completa. En caso de encontrar un problema en el mercado, la empresa puede rastrear exactamente qué ocurrió, dónde y cuándo en menos de 10 minutos. Y si te preguntas qué pasa con los productos que no aprueban, la respuesta es igual de interesante. Muchos son reciclados internamente para reaprovechar los ingredientes o transformados en productos para pruebas internas. Nada se desperdicia sin ser evaluado primero. Así es como Reese's asegura que cada mordida sea igual de buena que la anterior, incluso si han pasado semanas desde su fabricación. En el siguiente punto descubriremos cómo estas tazas viajan miles de kilómetros sin perder su forma ni su sabor. Una vez que las tazas de Reese's han pasado todos los controles de calidad, están listas para llegar a las manos de millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿cómo logran conservar su forma, sabor y textura durante viajes de miles de kilómetros y en climas completamente distintos? Aquí comienza una fase logística tan impresionante como la producción misma. Cada caja de Reese's que sale de la planta es empacada y almacenada en zonas de temperatura controlada entre los 12 y los 14 grados centígrados. Esto asegura que el chocolate no se derrita, que la mantequilla de maní conserve su densidad perfecta y que el envoltorio no sufra daños por humedad o calor. Antes de ser embarcados, los productos reposan hasta 48 horas en estas cámaras para estabilizar su composición interna. Esta pausa permite que los aceites naturales del maní se asienten y que el chocolate se adhiera completamente al relleno. Es un proceso silencioso, ¿no? Pero vital. Luego, se clasifican por destino. Reese's exporta a más de 100 países y cada país tiene sus propias regulaciones sobre etiquetado, ingredientes y empaque. Por eso,
En la planta existen líneas paralelas de empaque que adaptan las cajas a distintos idiomas, tamaños, gramajes y sellos sanitarios. El transporte se hace por tierra, mar o aire, pero siempre en contenedores refrigerados que conservan el ambiente ideal durante todo el trayecto. Incluso hay sensores GPS y térmicos que permiten monitorear en tiempo real la temperatura y la ubicación de cada cargamento. Si se detecta alguna variación fuera de los parámetros normales, el sistema lanza una alerta automática para que los operadores actúen de inmediato y cuando llegan a destino, los lotes son almacenados nuevamente en cámaras de conservación en los centros de distribución, donde se programan los envíos a tiendas, supermercados y plataformas de e-commerce. Pero hay algo más. El tiempo de vida útil de un Reese's no es solo cuestión de fecha de caducidad, sino de sabor óptimo. La empresa considera que un Reese's está en su punto perfecto hasta los 180 días después de su fabricación. Por eso los lotes se rotan constantemente y en algunos países incluso se establece un stock máximo para garantizar frescura absoluta. Así, cada vez que abres un Reese's en México, Japón o Alemania, estás comiendo un dulce que ha recorrido un camino perfectamente medido, conservado y protegido desde una fábrica que nunca duerme, todo para que tú sientas que fue hecho hace solo unos minutos. En la siguiente y última parte descubrirás el verdadero secreto que convirtió a este dulce en un fenómeno mundial. Muchos productos llegan al mercado, pero pocos se convierten en leyenda. ¿Por qué Reese's logró lo que otros no? ¿Qué tiene esta simple combinación de chocolate y mantequilla de maní que la ha convertido en una de las golosinas más queridas del planeta? La respuesta está en algo más profundo que una receta. Reese's no solo vende un dulce, vende una experiencia emocional. Cada taza representa un equilibrio casi perfecto entre lo dulce y lo salado, entre lo cremoso y lo crujiente, entre lo clásico y lo innovador. No es solo un sabor, es una textura, un aroma, un recuerdo. Desde niños que las reciben en Halloween hasta adultos que las eligen como su culpa favorita, Reese's se ha posicionado en la memoria emocional de millones. Y ese éxito no fue un golpe de suerte, fue una decisión estratégica de marca, diseño y calidad. La empresa invirtió décadas en estudiar cómo se comporta el chocolate al contacto con la lengua, cómo reacciona la mantequilla de maní al calor, qué tipo de envoltorio genera más placer anticipado y hasta qué colores son más efectivos en estanterías llenas de competencia. Además, Reese's ha sabido reinventarse sin perder su esencia, desde las mini Reese's, los Reese's blancos, los gigantes, las versiones con galleta o pretzel, hasta su expansión en helados, cereales, pasteles y hasta maquillaje temático. Cada producto sigue girando en torno a ese núcleo original, el sabor exacto que Harry Burnett Reese imaginó hace casi 100 años. Pero el verdadero secreto, el que no aparece en ninguna fórmula, es la obsesión por el detalle. Cada taza es el resultado de ciencia, ingeniería, diseño y cultura pop. Y eso, sumado a la conexión emocional con sus consumidores, ha hecho que Reese's no sea solo una golosina muff, sino una marca inmortal. La próxima vez que te lleves un Reese's a la boca, recuerda esto, estás probando un producto que fue pensado hasta el más mínimo detalle para provocarte una sonrisa, activar tu nostalgia y dejarte con ganas de otro. Y ahora que conoces todo el proceso, ¿lo saborearás diferente? En Cómo se fabrica, nos apasiona mostrarte lo que hay detrás de los productos que amas. Si te sorprendió el increíble viaje de un Reese's desde la fábrica hasta tu mano, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Cada semana revelamos el detrás de cámaras de productos que creías conocer, pero que en realidad esconden secretos fascinantes. Comenta abajo, ¿cuál es tu dulce favorito de todos los tiempos? Y si quieres que investiguemos cómo se fabrica, dilo con todas tus letras. Nos leemos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta dulce y tecnológica aventura. Nos vemos en el próximo video, solo aquí en Cómo se fabrica.